Muy buenos días, estimados hermanos. Hoy es una ocasión especial, se está celebrando aniversario del establecimiento de la Iglesia Bautista La Boca en español, en lo que anteriormente era la zona del canal, que ahora corresponde a lo que es llamado el área revertida. Hoy quiero compartir algunos antecedentes del inicio de esta iglesia porque creo que es importante que conozcamos un poco nuestra historia y las cosas que sucedieron para que no cometamos tal vez errores que pudimos haber cometido antes o poder imitar algunas cosas que pudimos haber hecho bien e inclusive innovar hacia proyectos y proyecciones nuevas y diferentes. Esta iglesia se inicia por iniciativa de unos 4 o 5 hermanos de la congregación norteamericana, pero que eran hispanos. Había 2 familias panameñas, una familia boliviana y una familia puertorriqueña, si no me equivoco. Estos hermanos querían interés en iniciar una clase de escuela dominical en la First Baptist Church of Balboa, la primera iglesia bautista de Balboa, en la zona del canal. Para esa fecha estaba todo el diálogo y la discusión sobre los tratados Torrijos-Carter. Y en ese proceso se da pues la inquietud de estos hermanos. Yo había venido de Aguadulce, de haber desarrollado un ministerio allí por 5 años, y me encontraba al frente de la librería Caribe cuando en ese tiempo quedaba por alrededor de las 5 de mayo. Habiendo estado al frente más o menos un par de meses, surge la idea de esta iniciativa, y como no estaba pastoreando y estaba más bien atendiendo al ministerio de distribuir y alcanzar a la gente con el evangelio a través de la literatura, me quedaba pues tiempo disponible y conversamos y realmente dimos inicio a una primera actividad justamente el mismo día en que se firmaron los tratados Torrijos-Carter, que inician el proceso de desmantelamiento de las bases militares y la reversión de todo el territorio de lo que era la zona del canal a Panamá. Eso fue el 7 de septiembre de 1977, una fecha histórica para nuestro país y es una fecha histórica también para nosotros como iglesia. Allí se inicia en ese momento lo que era una clase de escuela dominical. Poco a poco fue teniendo un desarrollo y se fue convirtiendo en un ministerio hispano dentro de una congregación norteamericana, blanca. En ese tiempo posteriormente había solamente un diácono de color negro que era panameño, y que el resto, toda la población era blanca, en el sentido de ser o latino o norteamericano de color blanco. En ese inicio comenzamos nosotros a tener primero una escuela dominical de adultos, un grupito pequeño, mi familia y los hermanos que habían tenido el interés. Posteriormente vamos teniendo necesidad de abrir una clase de niños, después vamos teniendo que abrir una clase de jóvenes, y así sucesivamente fuimos abriendo algunas clases y utilizando algunas facilidades. Tengo que decir, no sé si esto es necesario, pero yo creo que debo decir que al principio había una cierta inquietud por parte de la congregación norteamericana por justamente ser la fecha en que se dio inicio a este ministerio. Y algunos llegaron a pensar que era una estrategia dentro del plan de rescate del territorio nacional, lo que no tenía nada que ver con el proyecto que había surgido, porque surgió netamente de las entrañas de la misma iglesia. El pastor Bibi, que era el pastor de la congregación en inglés, le dio un respaldo total, un respaldo completo. Llegó un momento en que pues se vio la necesidad de convertirlo realmente ya en un ministerio, y me pidieron que si yo estaría dispuesto a ser el pastor. El pastor Bibi se reúne conmigo y me dice: pastor, lo único que tenemos es una cantidad que viene siendo 1/3 de lo que usted gana, y no queremos que usted tenga dificultades económicas, así que yo le sugiero que lo piense bien, porque a veces nos entusiasmamos, tomamos decisiones
sin considerar lo que nos están proponiendo. La respuesta mía junto con mi familia fue, hermano, si esta es una idea y un proyecto que nace en el corazón de Dios y en la necesidad de la gente, pues Dios la va a respaldar. Dios la va a respaldar totalmente en todo sentido y nunca nos va a faltar nada y Dios siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de este ministerio. Y así decidimos renunciar de la librería y venirnos a trabajar a la iglesia de Balboa. Ahí Dios nos bendijo de muchísimas maneras a nivel personal y ministerial con algunas dificultades que ojalá pudiera tener tiempo para contarles también las dificultades y las pruebas y las tentaciones. A veces había un poquito de fricción al inicio entre las dos organizaciones, tanto la hispana como la norteamericana, por el uso de las instalaciones, etcétera, pero la verdad es que Dios fue poniendo un amor de parte de la congregación norteamericana y una sabiduría y una comprensión, una actitud positiva de parte de la congregación hispana, de tal manera que esas decisiones se fueron limando. Desde un principio nuestra intención era que el ministerio en español se sostuviera solo. Al principio dependíamos mucho del presupuesto de la iglesia de Balboa, pero nosotros inclusive participábamos de las sesiones de negocio de Balboa e inclusive llegamos a tener diáconos nuestros como diáconos de la iglesia de Balboa, del brazo del ministerio en español. Como le digo, había actividades hermosas, había intercambio de tiempo en común, hacíamos cenas, almuerzos, había actividades, jóvenes de nuestro grupo participaban en dos coros que tenía la congregación en inglés, uno para niños y otro para jóvenes, que con los cuales incluso se hizo un viaje misionero a Colombia. Esto es parte de un ministerio integral, de un ministerio hermoso, bendecido. Como les dije, no fue fácil, al principio algunas dificultades, no con el pastor Bibi, no en general con algunos, pues no con todos, pero sí con algunos que tenían cierto recelo. Pero económicamente también fuimos creciendo numéricamente, fuimos creciendo espiritualmente. La misión nuestra en ese momento y la visión del grupo con el que iniciamos ese ministerio, con el cual todavía hay algunos hermanos que siguen permaneciendo en la Iglesia de la Boca, fue interesante. Fue no dedicarnos a tener una membresía grande o a tratar de tener una congregación grande, sino hacer un trabajo de evangelismo y discipulado. En ese sentido, el esfuerzo era más dirigido hacia el evangelismo y hacia el discipulado y hacia la capacitación de ese trabajo evangelístico y de discipulado. Y así comenzamos a tener escuelas bíblicas de vacaciones, comenzamos a tener actividades incluso en el Parque Summit, alguna escuela bíblica dominical que traíamos los niños desde afuera hacia Balboa. Y entonces todo eso fue ayudándonos a hacer crecer el ministerio. Utilizábamos alternadamente el templo. Nosotros teníamos el culto primero y la congregación en inglés tenía el culto después. Cuando salíamos, entonces íbamos a la escuela dominical. Y fue creciendo. En medio de ese camino, no puedo alargarme en detalles, pero Dios nos bendijo, Dios trajo gente nueva. Alguna gente de otras iglesias inicialmente se quisieron sumar, pero nosotros no queríamos construir una iglesia. Dios nos guió a no tener una iglesia sobre miembros que venían de otras congregaciones, sino una iglesia que viniera con gente nueva, que nosotros alcanzáramos, que nosotros discipuláramos, que nosotros evangelizáramos, etcétera, y que los capacitáramos. Inclusive tuvimos la oportunidad de mandar a algunos hermanos de la iglesia a tomar capacitación sobre liderazgo, etcétera, hacia afuera, en Costa Rica en particular, y también trajimos a algunas personas de evangelismo a fondo, a nuestro hermano Alberto Barrientos, para que trabajara con nosotros en un programa de evangelización y discipulado que fuera profundo y que fuera integral. La visión de la iglesia era exactamente cumplir con lo que dice la Escritura, que lo que nosotros recibimos lo diéramos a otros para que otros que eran capaces también lo reprodujeran entre otros. O la idea de que nosotros somos evangelizados o evangelizamos no para
llenar el templo o para llenar el cielo de almas, sino para llenar la vida de las personas con el Evangelio de Jesucristo, que se convirtieran aceptando a Jesús como Señor y como Salvador, y al recibirlo como Señor se sometían, le obedecían, y hoy tenemos pues el resultado de ese esfuerzo, de seguir o buscar la manera de seguir estrictamente lo que nos enseñan las Escrituras. Nos dedicamos a hacer proyectos con participación de toda la congregación. Recuerdo que nos reuníamos en la casa de la familia Gutiérrez, las comisiones, en la comisión del concilio de la iglesia, ahí hacíamos mucha planificación, planificábamos para los diferentes ministerios que estábamos desarrollando, siguiendo pues los 5 ministerios que son reconocidos y que tal vez ustedes pueden conocer. En ese proceso nos reuníamos frecuentemente, regularmente, como les dije, en la casa de los hermanos Gutiérrez, donde había suficiente espacio, y la verdad que fue un tiempo donde se usó la planificación estratégica y el plan de acción, y nosotros teníamos un plan de acción y fuimos trabajando en el proceso de la ordenación de diáconos y la capacitación de maestros de escuela dominical, capacitación en todas las áreas. La prueba es que hoy tenemos gente sirviendo al Señor, hermanos sirviendo al Señor en varias iglesias bautistas en este país, en varias iglesias de otras denominaciones en este país e inclusive en otros lugares fuera de Panamá. O sea, la iglesia se dedicó al trabajo de la evangelización, al discipulado y a la capacitación de líderes para poder hacerle frente al desarrollo del ministerio. Todo esto fue sostenido poco a poco por la misma congregación. Recuerdo que realmente uno de los impactos más grandes que tuvimos fue precisamente la campaña Impacto con Bruce Del Monte. En ese tiempo era un equipo evangelístico. Bruce era un músico, cantante, con evangelismo, y también había otros predicadores, entre los que puedo recordar a Estriberto Britton. Fuimos en ese tiempo, pues trajimos a Bruce. Bruce no hacía campañas con una sola iglesia, pero al tener allí una buena proyección, al ser una iniciativa especial, porque era la primera obra hispana evangélica y católica, el primer ministerio en español en lo que era la zona del canal, se establece con el ministerio en Balboa, con el ministerio de habla hispana en la iglesia de Bautista de Balboa. Que no es lo mismo que existe ahora existe otra cosa ahí en Balboa. Entonces, en ese sentido, hacemos una campaña con Bruce. Eso tiene una serie de preparaciones. Vienen algunos hermanos a preparar a la iglesia, a preparar el trabajo, a preparar a los que iban a ser los consejeros. Yo recuerdo que tuvimos un tiempo preparatorio de un hermano que venía de Bolivia y venía supuestamente a las 9, 10 de la noche, y este año amanecimos en el aeropuerto esperándolo. Había un entusiasmo muy grande en la iglesia para trabajar y para servir, y había un proyecto de crecimiento. Bueno, en esa época, en ese momento, en esa campaña, iniciamos con mucha iniciativa. Bruce tenía mucho reconocimiento, no era, digamos, una persona estilo Luis Palau, pero sí era una campaña, un grupo evangelístico reconocido. Y vimos los resultados de esa campaña, porque el templo poco a poco, fue una semana completa, el templo se fue llenando desde el primer día, y los últimos días tuvimos que hacerlos afuera del templo porque teníamos temor, porque tuvimos que meter muchas sillas y ya no cabían, y teníamos temor de que la estructura de pronto pudiera tener algún problema, así que tuvimos que poner luces y todo afuera de un árbol que había ahí para poder terminar la campaña afuera, y hubo una gran cantidad de decisiones. La mayoría de esas decisiones se conservaron, porque hubo un plan de conservación, un plan de formación, un plan de discipulado, y de allí surgieron algunos líderes, que no puedo mencionar la lista de todos, pero por lo menos la familia del pastor José Martínez llega a conocer el Evangelio allí, a través del esfuerzo que se hizo en esa campaña con Bruce, y así otros hermanos conocieron el Evangelio. Algunos se quedaron en nuestra iglesia, pero muchos se fueron a otras iglesias, pero sabemos que los resultados fueron conservados y fue un impacto grande. Lógicamente eso nos trajo un gran crecimiento, y en eso surge pues la coyuntura
en que los hermanos norteamericanos van saliendo del área revertida y nosotros vamos trabajando. Ya habíamos pasado 3, 4 años, cada vez había menos hermanos norteamericanos en las congregaciones, entonces la iglesia de La Boca prácticamente quedaba con situaciones de cerrarse y se usó la idea pues de que algunos hermanos se pasaran o a Balboa o a otras iglesias del área que estaban con el ministerio en inglés como Crossroads o Gamboa o etcétera, y el templo quedaba desocupado. Entonces surge la iniciativa de por qué no trasladar el ministerio en español hacia La Boca, y tener pues la iglesia bautista La Boca en español. Y lo consideramos, oramos, evaluamos todas las cosas y tomamos la decisión de trasladarnos para allá justo para una fecha como esta. Por eso se celebra el aniversario de la iglesia de La Boca en español en este tiempo. Pero realmente este ministerio tiene sus raíces en ese ministerio en español que se inicia en 1977, 7 de septiembre, justamente con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Nosotros hicimos un arreglo al trasladarnos para allá, hicimos los cálculos de las finanzas, oramos al Señor, se tomó la decisión, no fue fácil porque quedaba más lejos, había más dificultades y no estábamos seguros de que el ministerio en la iglesia se iba a poder sostener con esas condiciones. Es lo mismo que presupuestariamente salíamos de estar bajo la cobertura de la iglesia de Balboa en cuanto a que no íbamos a estar más allá dependiendo allí. Sin embargo, hicimos un arreglo con el pastor y la iglesia y los líderes de Balboa para que el primer año recibiéramos apoyo por parte de la iglesia de Balboa desde el punto de vista económico, porque el liderazgo todo de la iglesia era hecho formado y trabajado con nosotros. A nosotros en nuestra vida personal, familiar, ministerial fue llena de bendiciones, fue una época de mucho crecimiento personal, ministerial, de ver muchas bendiciones de diferentes maneras, ver milagros. Eso nos dio la oportunidad de servir de muchas maneras. Entonces eso fue una cosa interesante. Y a la iglesia pues le dio la oportunidad de tener un impacto grande, era reconocida en la ciudad. Puedo decirles que a través de hermanos como hermano José Silva, de quien tuvimos un apoyo muy grande, y de David Spencer, personas que estuvieron vinculadas con un ministerio de televisión, pudimos traer también a nuestra iglesia fuera de Bruce a otros hermanos que cantaban y que tenían músicos de muchos lugares. Inclusive tuvimos la oportunidad de tener en nuestra iglesia a uno de los pianistas mejor reconocidos en el mundo, como Dino Katsonaski, y fue una cosa interesante que la congregación en inglés nos rogó que les consiguiéramos la posibilidad de que Dino estuviera con ellos y pues se logró hacer algo porque el contacto lo habíamos hecho, era nosotros. Tuvimos también la oportunidad de tener a Bobby Cruz y Richie Ray, sobre todo Bobby, que fue a tocar el piano, fue una bendición tremenda, y así tuvimos oportunidad de tener a la iglesia, porque les digo, era reconocido el ministerio que estábamos desarrollando y alcanzando gente nueva, levantando una congregación nueva, un buen grupo de jóvenes. Teníamos todos los años teníamos dramas para el Día de la Madre, dramas para Semana Santa, dramas para Navidad, Año Nuevo. Los jóvenes teníamos actividades todo el tiempo de diferentes naturalezas. Teníamos los embajadores del Rey, Rayitos. O sea, teníamos un ministerio completo estando en Balboa, y cuando nos trasladamos teníamos que trasladarnos con todo ese ministerio hacia La Boca. El apoyo que nos dio la iglesia de Balboa al trasladarnos a La Boca fue de pagar el salario del pastor completo por los primeros 6 meses y los segundos 6 meses pagar la mitad del salario, y la otra mitad lo completábamos con el presupuesto de la iglesia. Al llegar los 6 meses nos tocó tomar la decisión, y tomamos la decisión y seguimos con el proyecto. Terminando el primer año hubo cierta duda de si podríamos asumir el presupuesto completo de la iglesia, incluyendo el salario pastoral. Sin embargo, que quisimos tener la fe de que sí podíamos, vimos los resultados y tomamos la decisión al principio con alguna inquietud, pero con la voluntad de orar y de clamar a Dios para que el ministerio no sufriera, no fuéramos a ser afectados.
y tengo que decirles que nosotros no tuvimos ningún problema en esa transición y en un año pasamos de ser un ministerio de la iglesia de Balboa de habla hispana a ser la iglesia bautista de La Boca. El primer año, como les dije, con el apoyo económico y el total del salario pastoral y el resto con los diezmos y ofrendas de la iglesia. Y siempre hemos creído que la iglesia, el mandato bíblico es sostenerse en base a diezmos y ofrendas de la congregación. Y pudimos después pasar el otro año. En el otro año pasar pues al año completo y a sostenernos y a total independencia y autonomía de la iglesia de La Boca. Ese fue también un año también donde seguimos capacitando, donde vinieron algunos hermanos de afuera a capacitar gente, mandamos hermanos a capacitar afuera y hubo una explosión grande de líderes de evangelización, de discipulado y una iglesia en movimiento, una iglesia de oración, una iglesia de trabajo, de compromiso, de planificación, un poquito siguiendo el esquema de Nehemías. No tomábamos ninguna decisión sin antes someterlo a la oración. Pero además de eso, de someterlo al proyecto de Dios, a la visión de Dios, a que Dios nos diera la visión, era una visión que la compartíamos con todos los líderes, se levantaba una visión entre todos, un proyecto de que el pastor tenía un liderazgo, pero era sustentado por los diáconos de una manera participativa, activa, creativa, los líderes de cada uno de los ministerios y la gente, los miembros de la iglesia, y nos reuníamos. No había dificultades para reunirnos y para tener todo lo que estábamos haciendo. Así que después de tener la visión clara por parte de Dios, comenzamos a ver la planificación estratégica, que era tener un poco la visión, misión, valores, estrategia, etcétera, y después ver qué queremos hacer, cuándo queremos hacer, cuánto queremos lograr, y comenzamos a trabajar en todo el proyecto, a estructurar todo el proyecto de una manera que era fluida, venía de parte de Dios, alcanzaba, digamos, al pastor, a los líderes, y eso iba bajando hasta ser consultado y dar a conocer a toda la congregación. Así que todos nosotros participábamos, aportábamos, dábamos ideas y conocíamos exactamente lo que queríamos hacer y hacia dónde queríamos ir, y todos nos comprometíamos a respaldar el trabajo porque todos habíamos participado en la planificación hacia donde Dios nos había guiado. Fue una bendición muy grande ese proyecto. Tomamos la decisión de salir por algunas circunstancias más que todo personales, pero en cuanto al ministerio de la iglesia no tenemos ninguna duda, de que ese proyecto fue bendecido por Dios. Dios proveyó todo lo que nosotros como ministerio familiar, como familia necesitamos, aun cuando empezamos con una estrechez económica muy fuerte, pero Dios nunca nos abandonó, nos proveyó alimentos, ropa, educación, transporte, bueno, todo para nosotros como familia pastoral. Y como iglesia no podemos decir más nada que saber que hubo una armonía, hubo un interés muy grande en el trabajo, en dar, en ofrendar, en trabajar, en dar tiempo, dinero, dones, talentos, y en suplir todo lo que se necesitara para el ministerio pastoral, pero también para el ministerio total de la iglesia. Por eso nos atrevíamos a lanzarnos a estrategias y a proyectos grandes y difíciles. Así que tenemos que ser agradecidos, tenemos que reconocer que Dios nos bendijo, que Dios nos ayudó, que Dios trajo mucha bendición sobre nuestra congregación. Hay cosas que podemos aprender de esa experiencia. Esa experiencia nos sirvió para después, tomando el modelo de lo que habíamos hecho en esa estrategia, nos trasladamos a abrir el ministerio en el área de Margarita, en el lado de Colón, donde pasó más o menos algo semejante. Los hermanos de Colón norteamericanos salieron y nosotros fuimos tratando de replicar, porque tuvimos un aprendizaje. Lo que quiero sacar de aquí no es necesariamente hablar del tema de Margarita, sino que eso nos dio un aprendizaje y dio una lección para la transición que se estaba dando en el país, y entonces hicimos exactamente igual, nos trasladamos allá. Yo viajaba los fines de semana con la familia, y en un año también levantamos una congregación en Margarita, en el lado de Colón, y después de un año dejamos a un pastor nacional panameño, el pastor Ismael Guevara, ya instalado en la casa pastoral y como pastor titular de la iglesia. Así que
Entonces, esto es un poco lo que decimos y nosotros creemos que la experiencia que tuvimos allí podemos revisarla con más detalle. No es ahora el momento de dar una serie de detalles, de circunstancias, pero sí es el momento de revisar, sí debe haber un momento para revisar todas las cosas, cómo funcionaron, cómo fuimos viendo. No el elemento humano, hermanos, aquí es ver cómo Dios fue guiando, cómo Dios fue dirigiendo, cómo se empezó casi de cero y fue Dios bendiciendo espiritualmente, económicamente, materialmente, y el compromiso de la llenura del Espíritu Santo con los dones, ministerios, campamentos, campañas evangelísticas, pero siempre, hermanos, siempre con la gran comisión en la mente y siempre con el proyecto de que lo que habíamos recibido nosotros del Evangelio teníamos que enseñarlo a otros para que a su vez otros lo multiplicaran, como dice el apóstol Pablo con Timoteo, o como dice la Escritura, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, y que hagamos discípulos, que hagamos discípulos. No dice que hagamos profesantes de fe, no dice que hagamos miembros de la iglesia, que hagamos discípulos. Es cierto, para ser discípulo hay que hacer una declaración de fe, hay que tener una convicción de que Jesucristo es el Señor y somos salvos y podemos empezar un proceso de formación de discipulado y teníamos pues esa convicción clara. Esa fue la guía de desarrollar con el cumplimiento de la gran comisión, como era extendernos en el Evangelio a nivel de la región, de la ciudad, y también con una visión misionera hacia el exterior, pensando que era con la idea de alcanzar a toda tribu. Pero además de la gran comisión, también tomamos en cuenta el cumplimiento del gran mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esa iglesia también se dio un amor hacia el necesitado. Hicimos proyectos grandes de apoyo a gente con necesidad. Buscamos los recursos en algunas partes, en momentos de inundaciones grandes en la ciudad, por ejemplo en Curundú, conseguimos algunos recursos del exterior para poder atender a una población en Curundú, cuando hubo otro periodo de escasez de dinero en la ciudad, en el país. Conseguimos recursos también del exterior para redistribuir bolsas de alimentos, no solamente a la gente de la iglesia, sino a los vecinos, a los familiares y a una gente que ni siquiera conocían nada de ellos. O sea, hubo una extensión de cumplir también con el gran mandamiento que es amarnos unos a otros. Y habría un profundo amor entre nosotros. No es que era todo perfecto, sí había tensiones, hubo a veces dificultades, pero hubo la práctica del amados unos a otros, de perdonarnos los unos a los otros, de confesarnos las faltas los unos a los otros, y todos los cerca de 60 unos a otros que aparecen en la Escritura, tratábamos de que los cumpliéramos en la iglesia. La iglesia trataba y esforzó y se construyó el concepto de iglesia siendo una verdadera comunidad, tener una verdadera práctica de la coinonía. Pero la coinonía, sí teníamos almuerzos, teníamos paseos, teníamos campamentos, teníamos retiros y una serie de actividades, pero la convivencia era constante. Cuando uno sufría, sufríamos todos. Y no era perfecto, como insisto, no creo que quede la imagen de que era perfecto. Hubo dificultades, hermanos con dificultades, situaciones difíciles, personales, familiares, a veces algunas diferencias, pero todas fueron subsanadas por la guía del Espíritu Santo y en ese concepto de vida en comunidad. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad de compartir. Para mí, yo estoy celebrando lo que corresponde a la fundación de ese ministerio desde 1977, porque sin lo que se hizo en Balboa, sin lo que Dios hizo en Balboa, con las personas que lo hizo, en la forma que lo hizo, bajo la unción del Espíritu Santo y con la dirección de la palabra de Dios, la oración, el ayuno y las vigilias y todo el proyecto que se dio, sin eso, hoy no existiría la Iglesia Bautista La Boca. Así que es importante que conozcan esta parte. De ahí en adelante hay una parte que ustedes conocen, ahí hay un escrito, hay también una grabación que me parece que recoge bastante fidedignamente lo que ha venido pasando después a través de la Iglesia Bautista La Boca
después pues que desarrollamos esa primera parte que salió de Balboa hasta los primeros años del inicio de la Iglesia Bautista de la Boca. Dios les bendiga, hermano. Espero que este compartir sea de bendición para ustedes, espero que sea de motivación, que no pensemos que lo estamos haciendo por jactancia, por vanagloria. Miren, yo estoy mandando esto hoy viernes, porque me ha costado ponerme a grabarlo. Y me ha costado porque nunca Dios ha permitido que en mi corazón haya algún tipo de jactancia o de vanagloria. Toda la gloria es para Dios, hermano. Si Dios no hubiese no hubiese estado en este plan, nada existiera tampoco. Si ese no fuera el proyecto de Dios, no existiría. Si Dios no hubiera dirigido la visión, no existiría. Si Dios no hubiera intervenido con su Espíritu Santo y bajo el señorío de Cristo a través de la palabra de Dios, no hubiese pasado nada. Pudiese ser el mejor predicador o el mejor pastor el mejor grupo de personas con muy buenas intenciones, pero si Dios no hace, es como dice la Escritura, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que, hermano, si Dios no edificaba el ministerio de Balboa y después el inicio hasta convertirnos en una congregación, si Dios no es el que hizo eso, en vano hubiésemos trabajado. Así que tengo que darle la honra y la gloria al Señor. Tengo que reconocer a los hermanos que con insistencia, con fidelidad trabajaron. No me atrevo a mencionar nombres porque sé que dejaría algunos por fuera. Sé que de parte de los nacionales hay dos familias que sirvieron de un fundamento importante, la familia Mellado y la familia Payenta, fueron dos familias poderosas que nos sirvieron para el inicio de ese ministerio, más los hermanos hispanos del ejército que estaban como miembros de Balboa. Así que gracias, hermanos, démosle la gloria a Dios, alabemos a Dios, reconozcamos a Dios, sepamos que nada se logra si no está el nombre de Dios exalzado y glorificado. Y lo que Dios quiera seguir haciendo de aquí en adelante, uno, tiene que ser bajo el señorío de Cristo y porque sea el Señor el que esté edificando la casa. No ninguno de nosotros, sino el Señor el que esté edificando la casa, el ministerio, la iglesia. Dos, que revisemos un poco las cosas que hicimos bien para que las podamos replicar, para que las podamos mejorar. Las cosas que hicimos bien, qué cosas hicimos bien, en qué manera cumplimos la Escritura, en qué manera cumplimos la Escritura, en qué manera cumplimos con la voluntad de Dios, en qué manera nos sometimos como iglesia al señorío de Cristo, a la unción y a la dirección del Espíritu Santo, y cómo fuimos haciendo las cosas también en la participación humana, el compromiso humano, el uso de dones, talentos, la capacitación, etcétera, todo, qué cosas sacamos de allí. Y lo otro es qué errores cometimos. Sí, si cometimos errores, ya sea cuando estuvimos en Balboa o cuando nos trasladamos a La Boca, entonces tenemos que ver los errores que cometimos y rectificar de tal manera que al final la honra y la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga, hermano.